buenas noches, bienvenidos a Psicología sin Diván. Somos Angélica Ríos y Mónica Ríos, fundadoras de Siente Psicología, una empresa de salud mental que impacta la salud de la comunidad. Esto es para vos, que sentís mucho y decís poco. ¿Qué más, Angie? Muy bien, Moni, ¿tú? Bien, bien. ¿Animada? Animada. Bueno, súper. Bueno, cuéntanos. Danos todo el preámbulo hoy del tema. Bueno, hoy les traemos algo como siempre que se ha movido en terapia, algo que básicamente es algo que genera mucha carga en las personas, en los pacientes, y es básicamente de cómo saber decir no y cómo podemos poner límites sin sentirnos culpables. ¿Por qué lo pensamos? Pues porque de alguna manera es algo que en el proceso terapéutico notamos, ¿no? ¿Vos qué notas sobre esto en terapia? Pues bueno, sí, lo escogimos por eso precisamente porque esta semana que pasó veía como muchos pacientes que estaban con la dificultad del tema de límites, pero agregando algo allí, es como que el poder reconocer que sí necesitamos colocar límites, ¿no? Uh-huh. Porque, por ejemplo, está esa idea de no, pero yo sí puedo ponerlos, o yo digo no, si a mí algo me molesta, yo lo digo y ya, y ta. Pero no, en ocasiones no se hace la identificación real de cuáles son los límites que no estás colocando y que no por el hecho de que te enojes, ¿sí? Y diga las cosas que pasan, significa que tú eres una persona que pueda colocar límites, ¿sí? Entonces, venía a mí un caso en particular de una paciente que tiene como la posibilidad de decir esto cuando se enoja, cuando se molesta, pero tenía en particular un área de su vida que sentía que en este momento le estaba generando mucho malestar y es la sobrecarga, ¿sí? Uh-huh. Era una paciente que constantemente estaba sintiendo que todo el mundo le estaba pidiendo y ella sí, yo hago, yo me encargo, e incluso llegaba al punto de que vean cosas que no le pedían, pero igual ella asumía, ella las hacía. Entonces, como que en ese tejido con ella caíamos un poco en cuenta de eso, ¿no? Que no solamente es el tema de colocar límites, sí los coloco porque me enojo y digo, sino que hay muchas áreas de nuestra vida de pronto que hemos desatendido un poco, ¿sí? Por diferentes razones que ya hablaremos, pero que encontramos que tiene huequitos donde podemos nosotros intervenir y decir, vení, pero es que de pronto no me estoy cuidando mucho en esta área, o no estoy colocando los límites que necesito colocar en esta área. Entonces, me parece valioso eso, como que redireccionarlo un poco a que en este espacio ustedes se puedan preguntar si realmente ustedes están colocando límites en las áreas en las que lo tienen que colocar, si están sintiendo que están siendo como asertivos respecto también al autocuidado, ¿no? Que viene siendo como la parte de los límites. No sé tú cómo lo has visto. Uh-huh. Me parece que yo le digo mucho a los pacientes que cada uno tiene por dentro una brújula, ¿sí? Uh-huh. Y básicamente esa brújula tiene que ver con el sentir. A veces llegan muchos pacientes que pueden decir, no, es que no tengo tiempo, es que tengo muchas cosas que hacer, ¿sí? Es que estoy ocupadísima. Uh-huh. Entonces cuando yo me siento, por ejemplo, con ellos, yo les digo, vení, contame cómo es tu día, ¿no? Uh-huh. Un poco uno a veces aplica como un poco de coaching, aunque no es que me encante el coaching, para poder entrar, ¿no? Profundizar. Yo les digo, vení, ¿cómo es tu día? Entonces, no, pues yo me levanto, voy y hago esto, llevo a Pepita, voy y reclamo aquí, Entonces, la pregunta que les hago es, ¿vos te has dado cuenta que un gran porcentaje de las actividades que vos haces en el día no son para vos, no son tuyas? Entonces la gente dice, uy, sí. Entonces la pregunta es, ¿qué pasaría si no las hicieras? Uh-huh. ¿Hasta qué punto también uno puede identificar que a veces a uno le cuesta decir que no, aunque uno esté cansado, uh-huh, aunque uno ya no la dé, ¿sí? Aunque uno diga, uy, no, estoy absolutamente cansado, pero si llega alguien uno dice, o cuando, por ejemplo, la pregunta que ustedes se pueden hacer es, a veces dicen sí y luego se arrepienten de haber dicho sí porque en realidad querían decir que no, o cuando están pensando en hacer las cosas para ustedes dicen, yo quisiera ir a tal parte, yo quisiera ir a tal otra, quisiera regalarme este espacio, pero no, fulanita está necesitando que yo le haga un favor, uh-huh, o menganita está necesitando que yo vaya y haga tal o cual cosa. Y a veces se siente como esa culpa cuando uno prioriza su tiempo. Entonces pienso yo que es como esos indicadores para darse cuenta si a uno efectivamente le cuesta o no le cuesta poner límites y decir no.
Y lo que redondeamos ahorita es que muchas personas no necesariamente tienen falta de tiempo, sino que tienen un problema para poner límites y para diferenciar hasta qué punto llego yo y hasta qué punto llega el otro. Totalmente. Y bueno, hablando como tal del tema de la palabra límite, ¿no? Sí, porque uno todo el tiempo lo dice, hay que poner límites, hay que poner límites, hay que poner límites. Pero el punto ahí es, bueno, pues ¿qué es un límite? Y hablaban un poco pues como que en este estudio que hemos estado realizando alrededor de pues, todos los temas que hablamos, que es como esa línea invisible que le coloco, que le coloco al otro entre comillas, pero no necesariamente le coloco al otro, sino que me coloco a mí, ¿sí? Como lo que hablamos hoy en día, que es que los límites los tengo que respetar soy yo, porque yo soy la que tengo que hacer valer que si lo que tú haces me está haciendo daño a mí, pues yo ahí no puedo continuar en X escenario, ¿sí? O que si tú consideras que siempre quieres decirme de esta manera y para mí no es viable, pues yo ahí no puedo continuar, ¿sí? Entonces, en ese tema de los límites me parece que es un tema sencillo y a la vez un poco complejo desde esa perspectiva, porque está también esa idea de, bueno, es que yo puedo hacer lo que tengo bajo mi control, ¿sí? Y lo que tenga bajo control el otro, pues yo no lo puedo trabajar, entonces por eso desde ahí uno habla, es que el límite es para ti, porque realmente yo no puedo controlar lo que el otro haga, ¿sí? Puedo sugerirte y decir, mira, para mí esto es importante, esto lo puedo hacer, esto no lo puedo hacer, necesito esto, necesito aquello, pero yo no puedo depender enteramente de que el otro lo haga o no. Entonces, como que ese límite lo hablábamos desde ahí, como esa línea invisible más que le coloco al otro, me la coloco a mí. Y hasta ahí yo empiezo a identificar hasta dónde puedo llegar, qué permito, qué necesito. Y creo que hay un componente muy importante en la parte de los límites y es el autoconocimiento, ¿no? Porque realmente lo que decía ahorita, ¿y qué pasa si yo digo, no, pues es que yo no necesito colocar límites y por allá estoy saturado, cansada, sobrecargada, angustiado y digo, no, pues no sé por qué me siento así, pero voy a uno mirar y decir, Vení, pero es que estás teniendo como una estrategia de autocuidado, te reconoces y entendés y te escuchas y sabes qué necesitas, ¿sí? ¿Qué te está doliendo en este momento? Hay muchas personas que incluso necesitan descansar, que están saturadas, estresadas y sobrecargadas y necesitan descansar, pero siguen diciendo, sí, ¿necesito este favor? Sí. ¿Puedo hacer la cosa? Sí. ¿Ah? Sí. Pero no sé qué tengo, no sé por qué estoy así. Claro, porque no me permito decir no y no me permito pausar, porque no me escucho. Entonces me parece que los límites tienen mucho que ver con eso, con el autoconocimiento también. Sí, y digamos que el autoconocimiento se relaciona, desde lo que yo veo, se relaciona con la capacidad que yo tengo para escucharme. Exactamente. Entonces, por ejemplo, a veces llega como esta gente que están irritables y no entienden por qué. Entonces, he estado toda la semana irritable, ni me aguanto, ni sé qué pasa. Y entonces cuando uno se sienta, en realidad es esa parte, como yo digo, cada uno de nosotros tiene una partecita sabia que sabe qué es lo que necesitamos, pero la bloqueamos, la congelamos, la ignoramos, la omitimos, porque pues se supone que hemos aprendido que mi espacio no es tan importante como el espacio del otro. Entonces, sin embargo, esa irritabilidad llega como esa parte sabia de ti a decirte, vea, ¿y entonces qué? ¿Y yo? Sí, la pregunta de él, ¿y tú? ¿Y dónde estoy yo? Y entonces mis cosas, esa parte que se enoja, que se irrita, me parece en última sabia, porque a veces pienso, lo que yo les digo a algunos pacientes es que el enojo es esa emoción que me permite a mí reconocer las injusticias, reconocer hasta qué punto se está violentando mi espacio. Y, por ejemplo, a veces estos días he estado haciendo un ejercicio como con adultos, porque lo hago con niños, pero yo digo, bueno, lo voy a hacer también con adultos, que es como la posibilidad de que ellos identifiquen dónde sienten su emoción. Claro. Sí, como un ejercicio de, por ejemplo, ustedes pueden hacerlo allá en casa, entonces pueden respirar profundo unas 3 veces, sí, ubicarse en el aquí, en el ahora, en el momento presente y poder evocar un recuerdo de cuando estuvieron altamente estresados, altamente saturados. Y escuchen qué es lo que les está diciendo su cuerpo, dónde se siente esa tensión. Se siente en la espalda, se siente en el cuello, se siente en los brazos, en qué parte, en la cabeza, ¿sí? ¿Por qué? Porque a veces yo le pregunto a pacientes adultos, vení, ¿el enojo dónde se siente? No tengo ni idea, ¿sí? Y es interesante porque el enojo es precisamente esa emoción que me dice, hey, marque el límite, o sea, está siendo traspasado su espacio. Entonces, como que frente a eso me parece importante que el autoconocimiento venga también con la capacidad de validación de lo que yo estoy sintiendo.
Entonces, si yo estoy estresada, yo puedo identificar, estoy estresada. Por ejemplo, yo sé que estoy estresada cuando siento la necesidad de mover el cuello. Si yo digo, pum, moví el cuello, yo digo, ok, estoy estresada porque es mi cuerpo en su sabiduría queriendo sacar un poquito de energía y sacar un poquito de estrés. Entonces, cuando yo hago esto, lo he hecho ya muchas veces, ya me duele. Cuando yo hago esto, yo digo, estoy estresada, ¿sí? O cuando yo siento, por ejemplo, una tensión en la espalda, o cuando yo a veces siento que el macetero se tensiona, yo digo, estoy estresada. Y me toca, entonces me regulo y digo, bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Hasta qué punto puedo llegar? ¿Qué es lo que estoy asumiendo ahorita que necesariamente no le pertenece a lo que pueda controlar ahora? ¿Sí? Total. Mira que cuando lo vinculas con el enojo, creo que eso es tema para otro espacio, porque también me parece que le da apertura. Sí. Y es la validación. Próximamente. Sí. Y es la validación de esa emoción. Justamente hoy estaba trabajando llevo con un paciente adulto trabajando varias sesiones el tema del enojo. Y es muy curiosa la representación que se tiene. Bueno, curiosa y a la vez no, porque es de esperar. Pero efectivamente la empezamos a abordar por la dificultad que se tiene de colocar el límite, de expresar, de decir, mira. Y claro, cuando yo empiezo a entender que el enojo es importante porque me moviliza, porque me defiende, porque me protege, porque me permite decir esto no está bien, pues yo me permito enojarme. Y yo siempre digo, es que tú tienes que utilizar la energía que te da la emoción. Colocar un límite es difícil, ¿sí? Realmente, en su mayoría de casos, colocar un límite es muy difícil. Y si tú te enojas, yo siempre les digo, ¿qué sientes tú cuando te enojas? No, pues se me acelera el corazón y quiero como correr, o quiero gritar, o como que empuño las manos, y yo, pero en conclusión, ¿qué sientes? Claro, sientes mucha energía en el cuerpo. Sí. Y esa energía no es de gratis. Tu cuerpo te está dando esa energía porque tienes que utilizar esa energía. Claramente, no agrediendo absolutamente a nadie, ni teniendo actos violentos, sino para sacar ese coraje que se necesita muchas veces para defenderse. Y colocar un límite en ocasiones es, hey, hasta aquí, porque me tengo que cuidar, me tengo que defender. Y como hacerlo es complejo, mi cuerpo me está dando una energía grandísima para que la use para eso. Pero muchas veces no se usa para eso. Se usa para ser violento, ¿sí? Porque no sé ni qué es lo que necesito, entonces exploto. O se usa, o no se usa, que es peor. Sí, digamos que ese tema del enojo es muy amplio y a mí me parece muy sabroso porque yo pienso que el enojo es inocente. ¿Sí? Sí, no, total. O sea, total. El enojo está satanizado y terrible, ¿no? Y frente al enojo hay mucha tela para cortar, pero pues como para dejarlo ahí, no cortarlo todo hoy porque estamos hablando de los límites, es importante identificar que lo que me dice a mí que hay un límite que se está traspasando es mi nivel de estrés, el reconocer en mi cuerpo que estoy sintiendo estrés, qué es lo que siento cuando me estreso y el poder reconocer que me estoy enojando. Y que generalmente en las personas que no tienen la facilidad para marcar un límite, terminan enojados e irritados muchas veces consigo mismos, que es peor. Exactamente, a eso iba. Que el hecho de no expresar el enojo suele ser peor por eso, ¿sí? Porque termino cargado yo, ¿sí? O termino molesto conmigo porque de pronto en ese momento no dije lo que tenía que decir. Incluso pasa mucho que uno escucha a los pacientes, o uno mismo le pasa, ¿no? Que esta situación, yo hubiera dicho esto y me hubiera defendido así, le hubiera puesto, ¿sí? Y no pasa, entonces luego uno como que termina arrepentido con uno y enojado con uno, entonces por eso quería como hacer claramente la acotación. Claro, es un tema para después, luego lo vamos a ampliar. Y es sabroso, sabroso. Sí, es muy bueno, pero por ahora es como tenerlo desde ahí, como que el límite, línea invisible, pero que es una línea invisible que yo debo establecer siempre y cuando tenga un autoconocimiento, pero que ese autoconocimiento lo va a adquirir en la medida en que me valide y me permite escucharme, ¿sí? Y entender que el límite tiene una relación muy directa con el tema del estrés y el enojo, y que si mejor relación tengo con esas emociones y si menos estigmatizada está más que todo el tema del enojo que el estrés, pues más viable va a ser para mí empezar a relacionarme con la parte de los límites. Y entendiendo un poquito eso, como que cuáles tú crees que son como las funciones principales del límite, ¿sí? Si hablamos de que, bueno, es necesario colocarlo, que escucharse, pero bueno, ¿cuál es la función o qué es lo que tú podrías como compartir desde tu perspectiva? Pues bueno, básicamente, sí es un poco como recoger esto que estamos diciendo. La función del límite es lo que me estás preguntando, que es básicamente lo que estamos haciendo. Yo tengo a veces una dispersión. A veces, ¿no? Pequeñita. Es que ¿dónde estamos? ¿Quién somos? Pero sí es como que la función de los límites es precisamente eso, guardar mi espacio. Pienso yo que
Cada uno merece ocupar su espacio y no necesariamente a veces ceder un gran porcentaje de su espacio. Efectivamente, yo a veces me hago a veces me cuestiono hasta qué punto las cosas que uno dice puede sonar como no, tú eres lo más importante, y sí, efectivamente somos importantes, pero no olvidar que somos seres sociales, ¿sí? No olvidar que estamos creados para no estar necesariamente solos, ¿sí? Para estar aquí con el otro y relacionarnos con el otro. De hecho, el sujeto se crea en relación al otro, ¿sí? Sin embargo, sí es importante como saber que yo necesito mi propio espacio y también necesito respetar el espacio del otro. Cuando a veces tenemos este tema de las creencias de es que yo no merezco espacio, podemos hacerlo, o que traspasamos el espacio del otro desde la compensación, o por el contrario nos hacemos chiquititos, chiquititos, chiquititos. Y me parece a mí que el límite precisamente sirven para esto, y pues importante saber que tiene una base psicológica, ¿no? También cuál es esa base psicológica que vos ves que tienen los límites a son de qué, como dicen por ahí. Pues es entender también que los límites no solamente son una habilidad social porque me permite reconocer mi espacio, reconocer el del otro y también ubicarlo y saberlo manejar, sino que también nos permite cierto bienestar emocional, ¿no? Entonces, frente a eso, me parece como importante explicar vos de dónde, que vos expliques, que vos qué pensás sobre estos límites que a veces nos violentamos nuestros propios límites. ¿Por qué se da? ¿Qué es lo que pasa en sí cuando uno no puede marcar el límite? Ok, bueno, antes de responder a esa pregunta, hay otro punto que es muy valioso en el tema de las funciones, ¿sí? Que estaba pensando ahorita de las funciones de los límites, y creo que son las relaciones equilibradas. Y lo menciono porque sé que muchas veces estamos en esa lógica de la relación. De hecho, lo que más como que en consultas de pareja uno está tratando de negociar son cómo son los límites de uno, cómo son los límites del otro, cómo llegar a un acuerdo, cómo llegar a un punto medio en que no se transgreda ninguno de los dos. Bueno, eso es complejo, ¿no? Entonces, como que una también de la importancia de los límites es poder establecer relaciones sanas, como tú lo estabas diciendo, desde la lógica de que yo tengo mi espacio, tú tienes el tuyo, y cómo nos relacionamos desde allí. Respondiendo un poco a la pregunta, bueno, como que yo creo que hay muchos puntos. Creo que es algo muy subjetivo, es muy como el depende de siempre, depende de la perspectiva, depende del sujeto, depende de su desarrollo. Obviamente está como la teoría un poco del apego que siempre está involucrada de alguna forma, ¿sí? Y es, por ejemplo, la idea de cómo empiezo a asociar yo que establecer un límite es sinónimo de rechazo o de abandono, que se combina un poquito con esta teoría también de la complacencia, ¿no? Que es como que entre más complaciente sea yo, entre más atento, entre más presente esté, pues de alguna manera la otra persona se va a quedar y no me voy a quedar sola. Entonces, creo yo que si desde nuestras estructuras tempranas empieza como a construir esa idea de que, mira, si tú colocas un límite, si tú dices no, si tú piensas diferente, la otra persona se va a ir, ¿sí? La otra persona se va a enojar, la otra persona te va a rechazar, pues es muy probable que yo crezca entendiendo de, hey, los límites no van, ¿sí? Tú no puedes establecer límites, porque es que si tú me dices a mí que no, yo me voy a enojar y me voy a empezar a distanciar y ya la relación no va a ser la misma. Y si empiezo a entender que desde la teoría del apego, pues yo de pronto, no sé, empiezo a tener una estructura incluso más ansiosa, pues va a ser muy complejo, ¿sí? Porque yo voy a necesitar que el otro esté, y en esa ansiedad de que esté, pues yo te voy a complacer en lo que yo pueda. Entonces, creo que el hecho de que no se establezcan límites es muy relativo por eso, porque pasa desde cómo se construyó ese apego, pasa desde esa complacencia que hay, pasa también como desde la perspectiva que yo tengo de mí, ¿sí? Como lo que hablaban un poco de la individuación y el self, que es como entender que yo merezco, que hablabas ahorita, es saber que yo merezco un espacio también, ¿no? Saber que yo soy diferente a ti, en mi construcción propia, pues yo puedo establecer una serie de parámetros para sentirme cómodo y seguro y poderme relacionar de una manera tranquila. Pero creo que son muchos puntos los que puedan estar ahí como involucrados. Mira que ahorita que estamos hablando de esto, esta semana tuve una sesión con una paciente y identificamos como una forma de comportarse de ella en el ámbito laboral y en sí como en las relaciones, ¿no?
Importante decir que dentro de lo que he podido identificar y hemos podido juntas tejer en el espacio, es que hay una situación de no merecer espacio, ¿sí? Bueno, hay una historia familiar allí, pues de como una representación negativa de ella misma cuando era niña. Hay una situación de pronto de que nació una hermanita y esa hermanita como que le quitó espacio y entonces como que ella empezó a estar para la hermanita, y frente a eso como que pudimos como identificar que esta creencia del no merezco espacio la lleva a ella a la dificultad para poder relacionarse como es ella, ¿sí? Viene un poco el tema de es que lo que yo soy no es tan bueno, ¿sí? Y frente a lo que yo soy no es tan bueno, pues entonces no merezco suficiente espacio. Entonces cuando hablábamos como de la dinámica laboral, yo le decía, vení, vos en qué punto te cedes o hasta qué punto no. No, si la persona me cae bien y me trata bien, entonces yo cedo. Si la persona me trata mal, entonces yo lo que hago es plasmar como una barrera. Entonces yo le decía, bueno, ¿y vos qué sos? O sea, ¿vos sos en relación a como el otro es contigo o vos sos vos? ¿Sí? Entonces ahí vemos que a veces con este tema de la dificultad para marcar límites, uno pierde cierta identidad, uno pierde lo que uno es, porque uno está jugando a fusionarse con lo que el otro le da a uno, ¿sí? Entonces si el día de mañana el otro no me da espacio, o me trata mal, o me anula, o alguna situación negativa pasa, entonces desde lo que pasaba en ella particularmente es que ella pone una coraza, una barrera y de una se muestra hostil, ¿sí? Pero si la persona entonces es amable, está allí para ella, entonces ella al contrario da, pero da de más hasta quedarse vacía, ¿sí? Y esto básicamente es la forma en la que puede funcionar el tema de no saber reconocer mi malestar, no saber reconocer que yo también necesito espacio, que también merezco espacio y poder establecer como el punto. Entonces a veces es importante saber que cuando yo no establezco límites también pierdo identidad, porque estoy tratando de complacer al otro, o por el contrario, en la misma sensación de yo no merezco espacio, me puedo... ayer era una paciente, o esta mañana, hoy en la tarde, lo siento, un paciente decía como que es que yo puedo ser como una zarigüeya en una esquina, ¿sí? Claro, entonces la zarigüeya llega en una esquina y me encantó el ejemplo, porque es la zarigüeya en una esquina que llega y ella sabe que ese espacio no es de ella, se siente insegura y efectivamente ataca, ¿sí? Esto pasa también con el tema de que la persona siente que este espacio no es de ella y no le pertenece a ella. ¿Por qué me parece importante? Porque a veces planteamos simplemente el tema del perfil que se arrincona, del perfil que no dice que no, del perfil que, ¿sí? Y también es importante saber que está el otro lado también, que también puede haber una sensación tuya para marcar límites si tú reaccionas con demasiada hostilidad cuando alguien hace algo. Es como cuando vos tenés una herida y te la tocan, vos ¡pum!, de una te pones erizado. Entonces, como también plantearlo, porque a veces yo funciono o actúo en relación al otro, no en relación a lo que yo soy. ¿Sí? Entonces yo le decía, por ejemplo, ese día a ella, yo le decía, no, es que no me gusta llegar porque entonces todos los hombres me van a caer, porque trabaja como en un espacio de muchos hombres, entonces todos los hombres me van a caer, entonces yo inmediatamente pongo mi defensa y pongo mi cara de puño para que no me digan nada. Sí, entonces yo digo, ¿hasta qué punto? Entonces se muestra esa hostilidad porque siento que me cuesta marcar un límite de manera equilibrada, de manera óptima, es decir, ok, es que vos podés saludar, es el tema de que yo, por ejemplo, lo pensaba. Puedo saludar, puedo ser amable, pero efectivamente cuando el otro venga y me diga, venga, es que quiero algo con usted, más allá de... Entonces yo puedo decir, muchas gracias, pero ahorita no estoy interesada, ¿sí? Estoy marcando mi límite, no desde la hostilidad, pero tampoco desde la, bueno, entonces sí, dale, vamos, así yo no quiera. Que también me parece como importante plantearlo desde los dos bandos, ¿no? Que hay frente a la dificultad para marcar los límites. Ok. Ahorita que también lo mencionabas, pensaba en algo que estaba hablando con un paciente y era como que su identidad se construyó en función de una persona complaciente y que llegamos a la conclusión de que todo lo que lo movía a él y su resistencia a establecer límites, a decir que no, a establecer consecuencias ante los actos, porque él es dueño de un lugar, pues,
era eso, era ser lo que él dijo que jamás iba a ser. Y me pareció muy importante cuando me lo decía, porque yo llegaba a esa conclusión y yo decía, claro, muchas veces de pronto uno, por no fallarle a la identidad que construyó y a ese ideal que construyó de sí mismo, no se permite entender que hay cosas que sí se pueden mover. Y empieza como la importancia ahí de construir una identidad más flexible, cuando en general es importante tener una identidad flexible en algunos puntos, pero cuando aparece esta situación de es que yo no me permito cambiar cosas que siento que vení, es que ya es pasado, ¿sí? Ya me está haciendo daño, ya siento que se transgredo, ya siento que me invisibilizan, que no me tienen en cuenta, pero yo no puedo hablar, pero yo no puedo poner límites, yo no puedo poner consecuencias sobre la mesa porque estaría siendo la persona que yo dije que jamás sería. Entonces, en ese guardarle tanta lealtad a la identidad o al ideal que yo creé, no me permito. Y me pareció muy importante como anclándolo un poquito respecto a, bueno, ella responde según su ambiente, también pensaba en esa otra opción, ¿no? De muchas veces de pronto esa idea que tenemos de nosotros mismos y ese ego incluso, que es lo que yo creo que soy desde algunas perspectivas, viene allí y te dice, esto es lo que tú eres y no lo vas a cambiar y no lo puedes cambiar. Entonces me parecería importante que ustedes también lo analicen en casa y puedan preguntarse, bueno, ¿qué tanto estoy tratando yo de ser siempre la misma persona? Y en esa lógica de ser siempre la misma persona y serme fiel a lo que yo creo que soy, no me permito mover algunas bases que tal vez sí sean necesarias moverse, ¿no? Entonces me parece que es muy valioso pensarlo como desde allí. Y creo que hay un punto muy importante también, cuando lo hablábamos de la base psicológica, y hay como una representación cuando tú lo hablabas, también lo pensé, y es que si yo digo sí a todo, yo soy una buena persona. Creo que eso es una combinación, y si tú dices que no, tú eres una mala persona. Sí. Y de alguna manera, neurológicamente hablando incluso, siempre el hecho de decir no, pues tiene como una representación en el cerebro, como que hay un riesgo, y el cerebro siempre busca conexión porque es lo seguro. Entonces, si yo digo no y la gente me está diciendo que soy mala persona, la gente me está rechazando, no está teniendo una respuesta emocional asertiva para mí o cómoda para mí, eso me va a reforzar la idea. No digas que no, no digas que no, no digas que no, sé complaciente, di que sí. Si dices que sí eres una buena persona, entonces nunca te vas a quedar solo. Nunca te vas a quedar solo aunque te sientas solo, ¿no? Entonces, creo que es muy importante también esa asociación de dejar como esa idea de que es que si tú eres muy complaciente, eres la mejor persona, eres el más atento, el más servicial, mejor dicho, y realmente no tiene que ser así. Y tampoco tiene que ser que la persona que diga que no, porque está cuidando su propio espacio y es un acto de amor y de autocuidado, pues es una mala persona. Incluso yo creo que como terapeutas lo vemos muchas veces con los pacientes, cuando ellos empiezan a decir que no, no sé si te ha pasado a ti, que ellos vienen a consulta y me dicen, no, pero es que en la casa ya pasó esto, y yo coloqué un límite, ¿sí? O yo dije que no, o yo hablé con mi mamá y esta vez sí me paré y dije no, o sea, para uno como psicólogo, uno es feliz, acá orgullosísimo, sí, uno dice súper bien, uno está ahí quietico, pero por dentro uno está genial, ¿sí? Pero en la casa probablemente la perspectiva sea, no, terrible, ¿por qué? Usted está cambiando, usted está haciendo eso. Entonces, por lo mismo, porque es que a la gente no le gusta que le digan, a nosotros tampoco nos gusta que nos digan que no. Como personas no nos gusta, no es cómodo. Pero en la lógica y en la conciencia yo tengo que aceptar, bueno, pero yo entiendo que esa persona me diga que no. Sí, porque es necesario para ella, porque tiene otras prioridades, está bien, uno lo asume también. Pero no es que nosotros obviamente digamos, no, pues qué chévere que todo el mundo le diga que no, pues no necesariamente, pero sí es como esa perspectiva, como permitirle al otro entender que si te digo que no, no es que no te quiera, ni que yo sea una mala persona, es simplemente me estoy cuidando. Sí. Sí, de hecho esa dificultad para aceptar el no también puede tener mucho que ver con esto de los límites, ¿no? Porque entonces, si yo ya siento que yo no merezco espacio, que yo sí, como que no merezco básicamente, cuando el otro me dice que no, se siente muy profundo el dolor porque activa una creencia o activa algo que tú ya te estás contando sobre ti. Un rechazo ahí grandísimo. No estoy en el ejercicio de poder pensar, por ejemplo, con esta paciente yo le decía, bueno, es que es un tema de objetivos, ¿sí? Esta persona tiene este objetivo, pero como tu objetivo no coincide con el de la otra persona, entonces tú sientes que esa persona no te está dando espacio y te está anulando. La persona tiene un objetivo diferente al tuyo. Entonces, frente a eso puede aparecer una petición o puede aparecer un no como respuesta,
¿Qué es eso que estás diciendo? Porque hay muchas personas que les cuesta aceptar un no y precisamente también por eso les cuesta pedir ayuda a veces o les cuesta pedir algo, un favor, porque no me va a decir que no, entonces va a reafirmar que efectivamente yo no merezco como mucho espacio, mucha posibilidad. Importantísimo eso que dices, porque mira que cuando estábamos preparando el tema llegaba a mí un mito, ¿no? Que se establecía, y es que si tú dices que no, dejar de pensar que la gente te va a dejar solo y se va a ir. Y yo en mi cabeza llegaba a un punto que decía, pero es que eso tampoco lo podemos asegurar. El tema es con el nivel de conciencia que yo asuma esa situación. Si yo tengo una amiga a la que yo le pongo ciertos límites y esa amiga se va, yo podría entender que esa amiga no es coherente con mi estilo de vida, con mi visión, con mi conciencia, no tiene una intención incluso como muy amena o genuina conmigo para construir, no entiende mis límites, ¿sí? Yo podría tomarlo así. Obviamente requiere un nivel de conciencia importante, porque si yo no tengo ese nivel de conciencia, ¿qué va a pasar? Voy a reafirmar la idea de que si pongo límites, me voy a quedar sola, ¿sí? Si digo que no, pues me voy a quedar sin amigas. Entonces siempre tengo que decir que sí. Es una situación, son dos perspectivas. Entonces es muy, muy importante cuál perspectiva es la que más voy a trabajar, porque realmente mirar a incluso un paciente o a alguien y decirle, no, mira, di que no y pon límites, porque esa persona nunca se va a ir, esa persona se va a quedar. No podemos decir eso. Digamos que la labor como dentro de la psicoterapia es un poco que la persona puede identificar qué es eso que la lleva a que le cueste tanto trabajo poner límites y decir no, ¿no? Entonces, por ejemplo, en términos estructurales, algo que suele pasar, porque pues generalizar en psicoterapia es grosero y está mal, sí, pero generalmente lo que suele pasar es que cuando uno se pone a identificar la raíz o el origen de que esa persona sienta que no merezca espacio, no pueda marcar límites, es una culpa generalmente infantil frente es que esta persona dejó de ser o dejó de hacer por mí, porque yo vine, porque yo nací, porque yo existí, ¿sí? O esta persona se sacrificó mucho, en caso por ejemplo de mamá y papá, ¿no? Entonces ellos se sacrificaron mucho, o es que yo lo escuchaba con una paciente, me decía es que yo de niña era muy cansona, era muy tremenda, ¿no? A mí nadie me aguantaba. Entonces yo digo, como la invitación a, mira cómo te estás viendo tú y cómo te estás definiendo tú en esa fase de la vida. Que claro, entonces en esa forma, si yo me interpreto y me defino como una niña cansona, insoportable, que nadie lograba como aguantar, ¿sí? Entonces, claro, yo tengo que venir a reparar algo porque es que ya di mucha lora. Uh-huh. Y es interesante cuando uno se sienta con la persona y encuentra con ella ese tejido de cómo se ha venido significando en la vida, qué significado se ha dado a sí misma, que llega a decir, no, es que esas son las culpas a veces que sostienen la dificultad para marcar límites, porque nuestra labor como terapeutas es poder identificar cuál es la culpa que sostiene esto que justifica dentro de la lógica y del tejido psíquico del paciente no poder poner un límite y sentirse culpable y sentirse ansioso cuando se pone ese límite, ¿no? Que también me parece importante como mencionarlo en términos ya, pues esto es un poco más profundo, pero me ha pasado mucho en estos años que he visto que este tema del espacio y del marcar límites y decir no tiene que ver con, bueno, es que tengo que compensar algo que hice, que porque de niño fui, de niño quité espacio, de niño me porté mal, entonces ese tipo de cosas. O por ejemplo, no, es que mi mamá sufrió demasiado, que creo que lo hablamos en algún momento en otro episodio, es que mi mamá sufrió demasiado, entonces yo tengo que venir a dar, sí, porque entonces me siento culpable porque ella dejó muchas cosas por mí, entonces yo tengo que ubicarme desde la complacencia, desde el estar ahí para el otro. Entonces también me parece como importante identificar que la base, está una base pues como de la creencia que hay para yo no poder o para poder sentir la culpa. Nosotros básicamente no nos sentamos y decimos, ay no, pues diga que no y ya, pues porque eso te lo puede decir un amigo, claro. ¿Sí? Nosotros lo que hacemos básicamente es llevarlos a decir, bueno, ¿qué es lo que se siente? Empezar a disminuir la carga de ansiedad o de insuficiencia que hay cuando se marca el no, ¿sí? Y cuál es el tejido que sostiene el hecho de poder decir no y empezar a reducir esa angustia, ¿sí?
Y eso que vos decías del mito, pues sí, no podemos asegurar eso. Lo que sí podemos es acompañarlos de tal manera en que cuando ustedes digan no sientan todo ese nivel de ansiedad y de angustia y de culpa, que claro, igual va a ser incómodo porque moverse del rol siempre va a incomodar, pero que esa carga se disminuya porque ya te estás contando una historia diferente frente a tu espacio, frente a tu infancia, frente a lo que vos sos y frente a cómo te podés y mereces ubicar en la dinámica familiar o en la dinámica social como tal, ¿no? Ok, total. Bueno, y además de ese punto, pues volviendo como al título, ¿sí? Sí. Y al punto central de cómo podemos nosotros empezar a reconocer si realmente necesitamos colocar límites, ¿no? Y creo que primero ya lo mencionamos, el empezar a identificar si me estoy sintiendo muy sobrecargada, entonces es como eso que decías ahorita, es que muchas personas no tienen problemas de tiempo, sino que tienen como la dificultad de asumir muchas cosas que no deberían, ¿sí? Entonces es esa visión de no tengo tiempo, las personas que de pronto nos están escuchando y muchas veces se vean en ese ejercicio de no tengo tiempo porque tengo que hacer esto para ella, para él, para mi mamá, para mi papá, para mí, ¿sí? Esta cantidad de cosas. Evalúen si ustedes en algún momento han pausado y han dicho, vení, pero esto realmente es sostenible para mí, me siento cómoda con esto, qué necesito al respecto, para mí es importante delegar ocasionalmente o no puedo delegar porque tengo la necesidad de tener cierto control. Bueno, todo lo que tú estabas hablando ahorita, que obviamente el escaneo desde la psicoterapia individual pues es mucho más grande, uno va a unas raíces mucho más profundas, pero sí es como superfluamente hablando, pues como que es esto, ¿no? Es esa parte de ustedes empezar a establecer puntualmente, en el caso de la sobrecarga, cuáles son los factores que los están llevando a asumir tanto, si son ustedes, si es la creencia es que no hay más posibilidades y me toca sí o sí. Entonces acompañarse un poco, que en ocasiones una señal, ¿sí?, que les está diciendo, hey, hay que prestarle atención a eso y hay que mirar qué límites debes poner para tu bienestar, es eso, es el sentir esa sobrecarga, es el sentir que no tengo tiempo. Es lo que decías también ahorita, ¿no? Otra señal puede ser el ¿qué siento yo cada que digo sí? ¿Sí? Si digo sí y yo digo, pues sí, es que sí quería, estoy contento, estoy cómoda, o sí quería, me da perecita, pero sí quiero, sí. Pues bueno, sí, o sí quiero, sí, me cuesta un poquito, pero no tengo lío en hacerlo, listo. Tampoco es que uno siempre va a decir así a todos los favores súper motivado y feliz, ¿no? Van a haber favores que uno como que, me pesa un poquito, pero hagámosle, no tengo lío. Pero si siempre que yo le digo sí a un plan, a un favor, a una persona, una petición, lo que sea, hay una parte de mí, bueno, siempre no, la mayoría de las veces hay una parte de mí que dice, lo hice por él, lo hice por ella, lo hice porque me toca, lo hice porque no quiero que se sienta mal, y en el fondo quería decir no. Creo que es una señal muy clara también para empezar a establecer, hey, hay cosas que revisar, sí, hay cosas que mirar. No sé tú cuáles otras señales puedes como reconocer. Sí, básicamente lo que hablamos ahora también, esta culpa que aparece cuando decís no, ¿sí? Como esta sensación de, no, qué vaina, qué mal haberle dicho que no, ¿sí? Por ejemplo, uno a veces, un ejemplo clásico, como no puedo hacer esto porque me voy a ir a hacer las uñas, ¿sí? Cosas que pasan, que he escuchado muchas veces, particularmente con las uñas, como que en sesión. No puedo porque me voy a ir a hacer las uñas. Entonces la persona no está disfrutando de hacerse sus uñitas, sino que está, no, fulanito, qué pena, hombre, no pude ir, no fui, sí, le dije que no podía, yo tan egoísta, hubiera movido la cita para otro día, me hubiera arreglado las uñas en otro momento. Entonces, en últimas, no disfruta también como ese espacio cuando dice que no, porque se siente culpable, porque en algún momento apareció la idea de que decir que no es ser egoísta. Y mira que esta palabra egoísta me retumbó mucho, porque en la semana pasada estaba hablando yo con una paciente sobre esto, ¿no? Entonces ella tiene un perfil en el que se siente sumamente culpable cuando no puede ayudar a nadie. Entonces se siente afectada, por ejemplo, si ve personas en la calle y no tiene monedas para darle, o se siente afectada si una amiga está pasando por un mal momento y ella no tiene 7 millones para solucionarle, y efectivamente se angustia mucho, ¿no?
Entonces como que hablábamos de eso y apareció esa palabra egoísta. No, es que en múltiples ocasiones me dicen, es que usted por qué es tan egoísta, usted por qué es tan egoísta, usted por qué es tan egoísta. Total. Y este rótulo de egoísta, claro, le decía yo, ya es como ese capítulo de Marge y Lisa, no sé si lo has visto en Los Simpson. ¿Cuál? No, el capítulo no me lo sé. ¿De qué trata? ¿Qué pasa? Es como un episodio donde ella está soñando y ella sueña con un adjetivo calificativo negativo que le da la mamá. Entonces le dice cachetona. Entonces, o estás gordita o estás repolludita, no me acuerdo bien, ustedes lo comentan si se acuerdan. Entonces, como que, claro, eso retumba porque es un rótulo sumamente cargado. Entonces, usted tan egoísta, por ejemplo, que yo todo el tiempo te pido un favor y tú me digas, sí, un día me digas, no puedo, Mónica, porque tengo que hacer tal cosa con Gabriel o alguna situación. Ay, pero usted es egoísta, ¿sí? Entonces, claro, ningún niño, ninguna persona que esté en situación de dependencia emocional, aún como es un niño o un adolescente, se siente bien que le digan egoísta. Claro. Entonces, pero ¿por qué sos tan egoísta? ¿Por qué sos tan egoísta? Y no necesariamente se está siendo egoísta. Y a veces, entonces hablábamos de eso, como de resignificar también la palabra egoísta, porque a veces toca ser egoístas, ¿sí? En ciertos momentos, para ti puedo ser egoísta, ok. El tema, entender pues que el egoísmo viene del el centrarse en el yo, ¿no? En que el yo y yo. Pero a veces, en ocasiones, pues es importante identificar hasta qué punto yo puedo estar para ti sin necesariamente traspasarme, y también entender que las relaciones pues a veces implican un poco de ok, no me encanta la idea, pero lo voy a hacer por ti porque sé que tú vas a descansar con esto, ¿sí? Entonces, sin embargo, no va a ser siempre, no va a llegar hasta tal punto en que yo ya no pueda, esté sumamente agotada y entonces te va a decir que sí, ¿no? Obviamente a nadie le gusta ir a hacer un favor muchas veces. A veces ese favor se hace desde el amor. Sí, desde el ok, tengo el tiempo, tengo la posibilidad, tengo el espacio, no tengo las ganas porque no me muero de ganas de ir a hacer una fila en un banco, pero entiendo que tú no puedes en el momento y yo de pronto tengo la posibilidad y lo voy a hacer desde el amor. No lo voy a hacer desde el que tú sientas que yo soy una mala persona. ¿Sí? Es importante como marcar esa línea, identificar esa línea. ¿Por qué haces vos por qué haces las cosas que haces? ¿Las haces desde el amor? Y eso no necesariamente te está traspasando, o lo haces desde la culpa porque vas a decir que no, o porque vas a ser egoísta, ¿sí? Otra señal de pronto que también me parece importante frente a lo que estamos hablando es ese resentimiento. Y eso sí que es... Entonces la gente, son personas que alegan y se quejan y nada les gusta, y entonces todo el tiempo están de malas y alegan por la chancla, alegan por todo, pero a la hora del té, cuando les dicen que sí, dicen sí a todo, ¿sí? Y se cargan, venga, lléveme, venga, sí, pero mantienen resentidos y mantienen irritados. Y eso sí que es difícil, porque en últimas no hay llenadero porque en últimas lo que se llena es... me lleno yo mismo en la capacidad, en la medida en la que me doy mi propio espacio. Entonces aceptan porque no pueden decir que no, y aceptan todos los favores, pero claro, están irritados, malgeniados y enojados todo el tiempo. Y es interesante porque la persona a la que pide favor lee como, esa persona me hace el favor de mala gana, ¿sí? Pero cuando se le dice, no, entonces no lo hagas, tranquila o tranquilo, no, sí, yo lo hago, entonces como que se calman, porque no quieren sentir que son malas personas si no lo hacen. Pero de todas maneras es algo que las está sobrecargando y no se están escuchando y no están diciendo no. Totalmente. ¿Sí? ¿Qué piensas de eso? ¿Qué otras señales puedes ver? Pues mira que ahorita que lo estabas hablando de lo de resentido, también lo pensé. Muchas veces como las personas que esperan mucho del otro, ¿sí? Como si el que de pronto puede alegar en ocasiones y sentirse como incómodo ante muchas cosas que le toca, entre comillas, hacer, es más bien que decide hacer, y lo siento así, como que realmente veo mucho en terapia, es que yo por fulanito hago esto, y fulanito cuando yo lo necesito no está, ¿sí? O fulanita me pide esto y yo le ayudo con esto y y cuando yo necesito no está.
Claro, hay escenarios donde uno diría, bueno, hay cero reciprocidad, bueno, son otros temas. Pero volviendo a este tema del límite, creo que también es como la lógica, es que si yo no te coloco límites y si yo nunca te digo que no, yo esperaría que tú hagas lo mismo. Que tú nunca me digas que no. Exacto, que tú nunca me digas que no, que siempre me digas que sí. Entonces cuando yo recibo un no de tu parte, aparece lo que tú dices. Pero ¿por qué? O la tristeza o el malestar. Y yo sigo igual. Yo sigo hasta de pronto llegar a un punto en que yo vea que esa persona sí está como yo quiero que esté, ¿no? Pero creo que es muy importante eso porque es entender que mi propio lugar, pues me lo voy a dar yo, lo que hablábamos ahorita, es que el límite es para mí, yo soy la que decido, pero si yo siempre estoy como que quitando esos límites y no los tengo en cuenta, esperando que el otro esté, esperando que el otro me dé, esperando que el otro haga todo lo que yo hago, pues yo creo que me voy a quedar y me voy a sentir muy frustrada. Yo lo miraría mucho así, como que el resentimiento también viene como desde allí, desde todo lo que te doy y tú lo poquito que me das. También creo que viene muy de una idea que estabas hablando ahorita, que se plasma más como desde estas primeras etapas de la infancia, donde tal vez yo empiezo a entender que no debo molestar, ¿sí? Y si no debo molestar y no debo incomodar, pues debo hacer lo posible para que las personas que estén a mi alrededor se sientan cómodas conmigo. Y en esa comodidad muchas veces está el sí a todo, ¿sí? Que me veas como una persona dispuesta, que me veas como una persona atenta, que me veas como una persona con la que puedes contar, que necesitas un favor, yo voy a estar allí. Bueno, como que mostrarme totalmente lo que decimos ahora, complaciente y dispuesta. Pero viene muy desde ahí en ocasiones, es que claro, estoy con esta deuda probablemente simbólica desde pequeñita de que molesté o incomodé o frustré sueños y muchas cosas, entonces ahorita estoy pagando sin darme cuenta y en ese pagar no me permito darme un lugar, darme un espacio, decir no, porque yo tengo que complacer, porque tengo que ponerme al día con lo que le estoy debiendo a mis papás desde que estaba muy pequeñita. Mira que yo le doy un ejemplo a algunos pacientes para que ellos identifiquen este tema de los límites y luego a mí me gusta plantear mucho las cosas en escenas, entonces creamos una situación imaginaria. Entonces yo le digo, vení, vamos vos y yo en un carro, ¿sí? Ese carro ya está lleno y solamente hay un lugar y vamos de aquí a Pereira, ¿sí? Supongamos que pesamos lo mismo y supongamos que los dos somos hombres o los dos, es decir, planteo como un escenario de igualdad, ¿no? El mismo peso, solo un cupo, el mismo género, el mismo sexo en dado caso pues de que eso genere como que me altere la prueba. Entonces les digo, ¿cómo te sentirías vos más cómodo? Si yo te cargo, si vos me cargas. Y la persona me dice, no, si yo te cargo, ¿sí? Entonces yo digo, ok, en todo el viaje, y me dice, sí, no me sentiría bien que tú me cargaras en ningún momento. Ese ejemplo a mí me permite ver cómo la persona se ubica en sus dinámicas, porque básicamente pues todo lo que hacemos y toda la forma en la que nos relacionamos es un reflejo de las cosas que tenemos por dentro y de cómo tramitamos por dentro nuestros asuntos, nuestra relación con nosotros mismos. Entonces yo le digo, vení, pero, o sea, como que debatimos sobre el tema y yo, pero si vamos de aquí a Pereira de ida y vuelta, no, yo te cargo, ¿sí? Y si vos y les digo, ok, y si yo te cargo, ¿cómo te sentirías? Me dijo, no, ya me ha pasado, como que me agarro del asiento del copiloto para no pesarte tanto. Y yo digo, complicado, pues porque a veces pasa que eso también se ve en la vida, entonces no puedo decir, es que yo también merezco el espacio, es que yo también merezco marcar un límite, es que yo también merezco decir, vení, pero o sea, fulanita, te cargué de ida, pues cárgame vos de vuelta, ¿no? Claro. Y como que en últimas eso también tiene mucho que ver con el tema de que con ese tema de no molestar, de que si tu bienestar depende de no molestar, pues entonces no vas a poder marcar un límite. Claro, vas a evitar conflictos, claro, exacto, te vas a quedar callado, claro, te vas a adaptar a la situación y todo el mundo va a decir a esta gente, o esta vieja o esta mujer, este hombre tan buena gente, ¿sí? Tan chévere, siempre está para uno. Claro, es que hay un dicho que dice, el acomedido en todo lado cae bien, ¿sí? Es un buen dicho, pero al mismo tiempo dice hasta qué punto es acomedido y ese acomedido se acomoda al espacio que el otro te dé o no, ¿sí? Total. Básicamente es como eso. Y ahí vamos como al tema de las consecuencias, ¿no? Es como que qué consecuencias hay en uno cuando uno coloca límites. Y básicamente creo que un punto central
más que los que ya hemos hablado de relaciones desequilibradas, pues este tema de la incomodidad, es la desconexión con uno. Sí, porque es como llevarme, y ahorita también estaba hablando con un paciente y me decía, pues es que yo me adapto a todo, yo nunca me molesto, yo nunca me enojo, yo no peleo. Y yo decía, Dios mío, pero eso es importante. Yo le decía, yo no te estoy invitando a que vayas y te pelees con todo el mundo y te... No, es entender que es que hasta qué punto esa capacidad de adaptación raya con esa idea de que yo no puedo molestar, yo no puedo reclamar, yo no puedo decir nada, yo tengo que simplemente ser complaciente, agachar la cabecita y generar menos ruido. Entre menos ruido genere, mejor. Entonces, en algún punto eso va a generar desconexión con uno. Claramente. Porque yo no me estoy escuchando, yo no estoy diciendo qué necesito, yo estoy diciendo qué necesita el otro. Y en función de eso trabajo. Entonces preguntarse uno como que vamos a sentir pleno y cómodo toda la vida preguntándome qué necesita el otro, pues yo creo que va a llegar un punto en que vamos a decir ya no más, en que nuestro cuerpo nos va a hablar y va a decir, vení, esto no me está funcionando, no está siendo sostenible, necesitamos hablar, necesitamos establecer límites, viendo los límites, y siempre lo voy a poner como un acto de amor. Yo cuando trabajo con los papás siempre les digo eso, porque así como está el tema de los límites para uno, a veces está el límite con los niños. Entonces se ve como que es que establecerle límites a los niños, no, es que pobrecito, es que qué pecado yo decirle que no para eso, es que le está llorando y me lo estaba pidiendo, y yo decirle tanto que... Dice, bueno, es que hay límites que son necesarios porque los límites son una muestra de amor, ¿sí? Los límites es un yo te cuido, te protejo, quiero que estés bien, y más adelante claramente el niño va a empezar en su propia construcción de autonomía, establecer sus límites propios, pero es eso, es siempre representar el límite como una muestra de amor hacia mí, hacia el otro en general, y verlo también desde ahí, como que una de las mayores consecuencias que se va a aparecer cuando no hay es eso, me desconecto totalmente de mí. Recuerdo la otra vez que estaba trabajando en todo este tema de los límites, vuelvo y digo, poner límites es difícil. Así que no lo vamos a esperar que ustedes con este video ya se pongan a la tarea de poner límites, pero sí, más que todo, como invitarlos a la conciencia de, bueno, qué tanto yo me estoy movilizando por mí, estoy más pendiente de las necesidades del otro, tengo miedo de que se enojen, que se vayan, que me rechacen, estoy aceptando mucho y no me estoy dando cuenta. También leí algo que decía que decirle sí a todos es decirme no a mí, ¿sí? Y esa frase me pareció muy, muy bonita, porque es cierto, porque por ese afán de que todo el mundo esté y me vea y me apruebe, pues yo me mantengo diciendo que no. Me atropello todo el Sí, tiempo. y yo me imaginaba como la niña chiquita ahí triste porque yo siempre le digo que no, y casi nunca hacemos ese ejercicio. Entonces, más que vuelvo al punto de invitarlos a que ya establezcan límites, es empezar a tomar esa conciencia. Igual hay una técnica que a mí me parecía como valiosa, que en muchos escenarios la he podido como mirar, y es esa técnica del sándwich, ¿sí? Esa técnica de, en la medida en que a ustedes les cueste establecer un límite, ir haciéndolo poco a poco, pero ir haciéndolo también desde, a veces es evitar decir el no directamente por ahora, ¿sí? Porque es que decir no también es válido, pero entendiendo que cuesta, es valioso buscar una estrategia para ustedes. Yo siempre le digo también a los pacientes, es que no significa que a ti te tenga que servir lo que a todos les sirva, significa que tú hagas lo que a ti te sirve. Y en esa técnica, digamos que el primer punto es como validar, ¿sí? Entonces tú me pides un favor a mí y yo te digo, ok, Andrea, entiendo que para ti es urgente que yo te ayude con esto, como cuando tú me escribes un domingo a pedirme cosas de consultorio y yo, oh Dios mío, entonces es como que yo entiendo que tú estás trabajando ahorita, pues y es tu tiempo, sí, es tu tiempo de trabajo, voy a aprovechar este espacio para ponerte tu límite. Y entonces la primera es validar, entiendo que este es tu momento de trabajo. La segunda es como el tema, ahorita no estoy disponible porque estoy descansando porque es domingo. Sí. Y la tercera es el negocio. ¿Qué te parece si el lunes a una hora que tú puedas lo hablamos bien? ¿Sabes cómo me dice? Me dice, tranqui, eso sale, mañana lo hacemos. Esa es su forma, o sea, para resumir todo lo que dijo, ella me dice, tranqui, mañana porque lo yo hacemos. tengo confianza y no me cuesta tanto decirle que no, disimuladamente. Hermana, entonces me dice, tranqui, yo hago eso mañana, eso sale. Yo le digo, relájate, suelta eso. Ella me calma, pero me está marcando un límite también, me está diciendo implícitamente, no lo voy a hacer ahora. Claro, ¿sí? Pero no le estoy diciendo, no, mira, déjame tranquila, no, simplemente le estoy diciendo, sí, como que relájate, tranquila, no te preocupes, mañana miramos, o yo me encargo de eso, ya, sí, pero en este momento no lo voy a hacer. Entonces, sí, creo que es importante eso, esa técnica, por eso la quería compartir, porque es como que te valido,
mira, en este momento se me dificulta, ¿qué te parece? Sí, un negocio donde ustedes también puedan, para empezar, lo veo como una técnica que tal vez ahorita les puede funcionar un poco. Sí, está súper. No sé si quieres agregar algo más ya para cerrar. No, sí, básicamente es eso. Es como detectar, primero me parece importante como que detecten ustedes el momento clave. ¿En qué momento están diciendo ustedes, quieren decir que sí, pero su cuerpo les está diciendo que no? Es decir, aprendan a leer el cuerpo. Total. Que es un poco aprenderse a escuchar. Y no es fácil cuando nos han enseñado que lo que decimos y queremos no es importante, pero es importante empezarse a escuchar, ¿sí? Empezar por algo pequeño, de pronto tolerar un poquito esa incomodidad que se puede dar, ¿sí? Y frente a eso, pues nada, sería como eso. Entender un poco que los límites, los mitos, pues que decir no necesariamente te hace una mala persona, no te hace una mala persona, ¿sí? Que si pones límites pierdes personas, pues si pierdes personas son porque son personas que están acostumbradas a que siempre digas que sí y nunca te van a dar espacio a ti. Exactamente. Y pues que siempre tengo que justificar cuando digo que no, a veces no necesariamente hay que justificar, a veces puedo decir la verdad, estoy muy cansada, no quiero, ¿sí? Después de los 30, por ejemplo, me pasa mucho. Como que vamos a salir, no, no, de verdad llegué muy cansada ahorita, no, muchas gracias por la invitación, pero no, estoy cansada, ¿sí? Entonces el otro puede decir, no, pero para otro no está cansado, pues que diga lo que quiera, sí, pero en realidad estoy cansada porque he hecho esto y lo otro, ahorita no puedo, ¿sí? Entonces frente a eso es importante como saber que los límites no necesariamente te alejan de las personas, sino que también te pueden acercar a personas que también estén dispuestas a darte un poco, ¿no? Exactamente. Básicamente sería como eso. Súper ese cierre. Justo lo que te decía ahorita, como que la garantía de que no, que es que si yo pongo límite las personas se van a alejar, pues bueno, probablemente es hasta lo mejor que puede pasar, ¿sí? Es como depurar un poco ahí el tema también de las redes. Como digo yo, a veces lo mejor que te puede pasar es perder, pero no estás perdiendo. Exacto, perder es ganar un poco, como decíamos. Iba a decir, sí, perder es ganar un poco. Pero bueno, les agradecemos muchísimo por el espacio, nos place mucho estar acá con ustedes, por la sintonía les agradecemos también. Les recordamos nuestra cuenta de Instagram, Siente Psicología, ahí pueden encontrar información sobre nosotras. Les invitamos también a suscribirse a nuestro canal para que tengan pues como la notificación cada que subimos nuestros videos completos, nuestros shorts. Y le agradecemos también al director de la emisora, Johnny Flores Rincón, y nos esperamos nuevamente el próximo sábado. Sí, muchísimas gracias a todos por estar. Adiós.